¿Sabes que detrás del trastorno obsesivo-compulsivo hay muchos mitos y percepciones erróneas? Este trastorno, más conocido como TOC, es una condición que afecta a millones de personas en todo el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, el TOC se encuentra entre las 10 principales causas de discapacidad en todo el mundo, afectando a aproximadamente el 2% de la población en algún momento de sus vidas. Prepárate para descubrir más sobre esta compleja condición y cómo afecta la vida diaria de quienes la experimentan. El TOC es mucho más que una simple manía por la limpieza o el orden. Es un trastorno mental complejo que afecta la vida diaria de quienes lo experimentan. Uno de los mitos más comunes es que el TOC es solo sobre comportamientos repetitivos. Sin embargo, en realidad, involucra pensamientos intrusivos y perturbadores que generan una ansiedad intensa. Estos pensamientos obsesivos pueden variar enormemente, desde preocupaciones por la contaminación hasta miedos irracionales sobre dañar a otros. Es importante entender que estas obsesiones no son deseos conscientes, sino pensamientos no deseados que causan un gran malestar. Por ejemplo, alguien podría obsesionarse con la idea de que podría causar un accidente de tráfico si no revisa repetidamente si cerró la puerta del auto. Otra persona podría experimentar obsesiones relacionadas con la contaminación, llevándolos a lavarse las manos repetidamente hasta que la piel se irrite. Estos son solo algunos ejemplos de cómo las obsesiones pueden manifestarse en la vida diaria. Ahora, hablemos de las compulsiones, que son las acciones repetitivas que las personas realizan en respuesta a sus obsesiones para aliviar la ansiedad. Por ejemplo, alguien podría sentir la necesidad de contar repetidamente los escalones al subir una escalera para evitar un evento desafortunado. Otro ejemplo común es el de las personas que ordenan y reordenan constantemente los objetos en su hogar para calmar su ansiedad. Estos comportamientos compulsivos pueden parecer extraños desde afuera, pero para aquellos que los experimentan, son una forma de mantener a raya la angustia que acompaña a sus obsesiones. Afortunadamente, el TOC es tratable. La terapia cognitivo-conductual, junto con medicamentos en algunos casos, puede ayudar a las personas a aprender a manejar sus síntomas y mejorar su calidad de vida. Además, el apoyo de amigos, familiares y grupos de apoyo también desempeña un papel crucial en el proceso de recuperación. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, el trastorno obsesivo-compulsivo, TOC, puede tener un impacto importante en la vida de quienes lo padecen. Puede interferir con las relaciones personales, el trabajo e incluso las actividades diarias más simples. Otra creencia errónea es que las personas con TOC pueden simplemente dejar de hacer sus rituales compulsivos si lo desean lo suficiente. Sin embargo, estos comportamientos compulsivos son respuestas a la ansiedad generada por las obsesiones y, a menudo, son difíciles de controlar, incluso con un gran esfuerzo. El ciclo obsesión-compulsión es una parte fundamental del TOC. Las obsesiones desencadenan la ansiedad, y las compulsiones son intentos de aliviar esa ansiedad, aunque solo sea temporalmente. Este ciclo se repite una y otra vez, atrapando a las personas en un ciclo interminable de pensamientos y comportamientos no deseados. En resumen, el trastorno obsesivo-compulsivo, TOC, es una afección compleja que va más allá de los estereotipos comunes. Afecta a individuos de diversas maneras, manifestándose a través de una variedad de obsesiones y compulsiones que pueden interferir significativamente en la vida diaria. Sin embargo, con el tratamiento y el apoyo adecuados, las personas con TOC pueden encontrar formas de manejar sus síntomas y vivir vidas plenas. Es importante reconocer que el TOC no define a una persona en su totalidad. Cada individuo es único y tiene la capacidad de superar los desafíos que enfrenta. A través de la terapia cognitivo-conductual, los afectados pueden aprender a identificar y cambiar patrones de pensamiento negativos, así como desarrollar estrategias para enfrentar las compulsiones de manera más saludable. El apoyo de amigos, familiares y profesionales de la salud mental
también juega un papel crucial en el proceso de recuperación. Contar con una red de apoyo comprensiva y alentadora puede marcar la diferencia en el viaje hacia la recuperación del TOC. En última instancia, el mensaje clave es uno de esperanza y empoderamiento. Aunque el camino hacia la recuperación puede ser desafiante, cada paso hacia adelante es un logro significativo y una demostración de la fuerza y la resiliencia del individuo. Con paciencia, determinación y el apoyo adecuado, aquellos que enfrentan el TOC pueden encontrar la paz y el bienestar que merecen. Recuerda, eres más fuerte de lo que crees y no estás solo en esta lucha. Hay esperanza y ayuda disponible para aquellos que la buscan. Juntos, podemos desafiar los estigmas, derribar los mitos y construir un mundo donde todos puedan vivir con dignidad y salud mental. No te rindas, tu bienestar es importante y mereces una vida plena y feliz. Espero que este video haya arrojado luz sobre la realidad del TOC y haya derribado algunos de los mitos que lo rodean. Si te ha gustado este contenido y quieres seguir aprendiendo sobre temas relacionados con la psicología y la salud mental, no olvides suscribirte a nuestro canal Psicosenda y activar las notificaciones para no perderte ningún video nuevo. ¿Tienes alguna experiencia personal con el TOC o conoces a alguien que lo tenga? Comparte tu historia en los comentarios a continuación. Y recuerda, nunca estás solo en tu viaje hacia el bienestar mental. Nos vemos en el próximo video.